de conocerte más, conocer acerca de ti a través de tu palabra. Venimos hoy con el deseo de sentirnos libres en ti. Por lo tanto, pedimos la presencia de tu Espíritu Santo, que impresione nuestra mente y nuestro corazón, y que podamos vivir la libertad a la cual tú nos has llamado. Tuyos somos, Señor. Por eso somos libres en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Nuevamente agradecido por la oportunidad de poder compartir con ustedes. Hoy quiero, como les decía, que meditemos en la independencia, pero que lo hagamos desde un punto de vista de la verdadera independencia, que es la que logramos a través de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Para ello quiero centrar estos minutos en tres aspectos. El primero de ellos es: ¿qué es libre? ¿Qué es independencia en Cristo? No sé si tú has pensado si hay alguna diferencia en lo que hoy llamamos independencia en los países, libertad en el mundo, o lo que nos dice el concepto de independencia o libertad en Cristo Jesús. Número 2, quiero que meditemos, y creo que aquí tú me vas a confirmar, más que darte información, tú vas a confirmar de qué hemos sido libres. ¿Libres de qué? Y en tercer aspecto, vamos a contemplar y a entender por qué Dios nos ha dado independencia. ¿Por qué Jesús nos ha dado la libertad? ¿Para qué nos ha dado la libertad? ¿Te has puesto a pensar en ello? Voy al diccionario antes de entrar a la palabra de Dios, no por ser más importante, sino para aclarar un concepto que suena y que es importante, claro, estar en nuestra mente para poder entender la libertad que tenemos en Cristo. ¿Has buscado tú el concepto de independencia? ¿Qué es independencia? Dediqué unos minutos y busqué en diferentes diccionarios acerca de la independencia y qué significa ser la independencia. Y algunos conceptos dicen que independencia es la cualidad o condición de independientes. Y ahora vamos a decir, tú eres independiente, yo soy independiente. Cuando hablamos de independiente, quizás para algunos jóvenes sonará: yo quiero ser independiente, yo quiero ser libre. Eso es independencia. Ahora, el concepto muy apegado a la independencia es libertad, libres. Pero bajo el concepto de independencia, en el aspecto de libres o libertad, tiene quizás un subdeclaración que dice que es una libertad que se obtiene porque se obtiene la oportunidad de elegir. Si nosotros vamos a los estados independientes, ahora celebrando la independencia, y como les decía, muy pronto el grito mexicano de la independencia, la definición de independencia está sujeta, bajo el concepto de estado, a un estado que no es tributario ni depende de otro. Y aquí quizás podríamos entrar en algo de discusión con estos conceptos políticos, pero no es el propósito. El propósito es que entendamos que somos independientes, libres en Cristo Jesús. Amén. Y concluye uno de los conceptos, me gustó, lo hacen de una forma personal, y dice de que una persona independiente es una persona con entereza, con firmeza de carácter, porque tiene la libertad de poder elegir. Y sabes que esto es lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Nos dio independencia, nos hizo libres. Ahora,
importante es entender que la libertad que nos da Jesús, la libertad que nos da ese sacrificio perfecto y sagrado de Jesús, es la oportunidad que tú y yo tenemos para elegir, para poder tener un carácter firme, para poder tener elección. Cuando tú y yo llegamos o debemos entender que en Jesús somos libres, no es otra cosa más que somos independientes. Tenemos la oportunidad de elegir. Ahora, con esto en mente, quiero que me acompañen en San Juan 8:34. San Juan 8:34. ¿Tienes tu Biblia? ¿Me puedes acompañar? San Juan 8:34 nos hace la declaración puntual, y quizás la más puntual, de que hemos sido libres de qué. ¿Libres de qué nos ha hecho Jesús? San Juan 8:34 declara: Jesús contestó, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Por lo tanto, podemos contestar esta noche, y yo sé que tú lo sabes y me puedes acompañar, que tú y yo, con la muerte de Jesús, logramos la libertad del pecado. Tú y yo éramos esclavos del pecado y Jesús nos vino a ser libres. Esclavos del pecado, pero hoy libres en Cristo. Amén. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo llegué a ser esclavo del pecado? Lo llegamos a ser, si vamos al principio, al origen, Génesis capítulo 1, Adán cedió la libertad que Dios le había otorgado, la autoridad que Dios le había otorgado. Y comenzamos a culpar a Adán y Eva. No, momento. ¿Cómo tú y yo llegamos a ser esclavos del pecado? Cuando tú y yo nos volvemos practicantes de pecado. Pero la noticia no es la mala noticia en esta noche, sino que la buena noticia de esta noche es que Jesús nos ha hecho libres de pecado. Nos libertó del pecado. Pero, ¿para qué? ¿Para qué nos libertó? ¿Para qué nos hizo libres? Para ello, quiero llevarte. Sí, te voy a dar algunos textos, pero más que los textos, quiero llevarte a la historia de Israel. Del Israel esclavo en Egipto. Quizás me acompañas en el libro de Éxodo, capítulo 5. Allí en Éxodo capítulo 5, nosotros encontramos una de las declaraciones más claras del por qué Jesús nos ha dado libertad, o para qué Jesús nos ha dado libertad. ¿Para qué te ha dado Jesús libertad? ¿Recuerdas? Por eso te dije que pensaras en el Israel esclavo en Egipto. ¿Tú recuerdas esa historia? Muy conocida, el atravesar el Mar Rojo, muy conocido, y allí nosotros encontramos la declaración: ¿para qué Jesús nos ha hecho libres? ¿Para qué Jesús nos ha dado independencia? Y por cierto, hablan de esclavitud, hablan de libertad. Nuestros países hoy hablan de una esclavitud que se obtuvo independencia y se logró la libertad. Y esa libertad en Jesús, tú y yo la obtenemos tras la muerte en el Calvario. ¿Para qué te hizo libre Jesús? ¿Para qué nos hace libre Jesús? ¿Para qué nos hace independiente? Éxodo capítulo 5, versículo 1. Después Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón y le dijeron, ¿recuerdas tú esa parte de la historia? Oh, tantas veces. ¿Sabes cuántas veces estuvo
delante del faraón, Moisés y Aarón. No me digas 10 porque fueron más. Fueron más la presencia del faraón ante Moisés o Moisés ante el faraón. Porque Dios estaba llamando al arrepentimiento al faraón. Esa es otra parte de la historia hermosa e interesante. Pero hoy, ¿para qué Jesús quería darle libertad al pueblo? ¿Para qué Jesús te ha dado libertad a ti? ¿Ya leíste? Dice que Moisés y Aarón le dijeron al faraón, capítulo 5 de Éxodo, versículo 1, Jehová, el Dios de Israel, dice así. ¿Qué dice Dios? Deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que me celebre una fiesta en el desierto. ¿Qué era? ¿Para qué Dios quería liberar a Israel? ¿Para qué Jesús te ha liberado a ti? Para que celebremos una fiesta, para que hagamos un culto, para que hagamos un momento de adoración, de gratitud, de gozo a nuestro Dios, porque Él todo provee y en las circunstancias difíciles manifiesta grandemente su amor y su poder. ¿O no? Mira, mi hermano y mi amigo, dice el texto que tú y yo hemos sido libres, así como fue libre Israel, para que celebremos fiesta, para que hagamos un culto de gratitud, un culto de agradecimiento, de gozo a nuestro Dios. Pero esto lo repite constantemente, tú lo sabes. Y en el capítulo 7, voy a tomar uno más, porque se repite varias veces. Pero en el capítulo 7, en el versículo 16, siempre de Éxodo, capítulo 7, versículo 16, declara las Sagradas Escrituras. La versión que yo tengo dice, y les dijo, Jehová el Señor de los Hebreos me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Entonces, el adorar a Dios, el ofrecer fiesta, culto y gratitud a Dios es un servicio hacia nuestro Dios. Cuando tú y yo vamos a la iglesia, cuando tú y yo adoramos a Dios, es una manifestación de servicio. Y con mucho cuidado trataré esta definición, porque el servicio y el siervo, la palabra original utilizada muchas veces en las Sagradas Escrituras se refiere y se traduce también como esclavos, como esclavo. Y aquí entonces nos encontramos en un camino complicado. Nos hicimos libres, Dios nos hizo libres para hoy volvernos esclavos. Somos independientes en nuestras naciones para hoy volvernos dependientes. No estoy hablando de política, estoy hablando de religión, cosa diferente. Dios nos ha libertado para hacernos esclavos. Cuidado, con pincel, tengamos presente esto. Y me gusta una definición, porque si tú vas a Éxodo, estoy siempre siguiendo la historia de los hebreos, de la liberación, de la salida de la esclavitud, Éxodo capítulo 19, versículo 8, tenemos aquí una definición o un concepto que quiero que quede en tu mente. Hoy que somos independientes, hoy que somos libres en Cristo. Éxodo 19:8. Yo sé que tú has leído esta parte y te voy a dar un texto más. Éxodo 19:8 dice, todo el pueblo respondió a una diciendo. ¿Qué respondió el pueblo? ¿Me estás siguiendo ahí con tu Biblia? Éxodo 19:8. Todo el pueblo respondió a una diciendo, haremos todo lo que Jehová ha dicho. ¿Estás conmigo?
¿Quién decide hacer lo que Jehová, lo que Dios pide? ¿Quién decide? En este caso el pueblo. Hoy, ¿quién decide? ¿Tú? ¿Yo? Somos los que decidimos. ¿Por qué? Porque en Cristo somos libres de elegir. Y quizás aquí viene un concepto algo complicado de hablar de los esclavos voluntarios. Y quizás si tú lees o profundizamos en el tema de la esclavitud en la Biblia tan complicado, encontramos este concepto de algunos esclavos que decidían voluntariamente seguir siendo esclavos. Y ese es el símbolo perfecto de lo que tú y yo debemos hacer para con Dios. Volvernos esclavos voluntarios. ¿Por qué? Porque en esa esclavitud existe la verdadera libertad. Tú y yo somos libres para poder adorar a Dios. Quizás con los versículos a continuación podemos tener claridad en a lo que me estoy refiriendo. Te voy a invitar a que me acompañes en el libro de Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6, versículo 20, y vamos a leer el 20 y vamos a leer el versículo 22. Romanos, capítulo 6, un libro extraordinario hablando de libertad. Tú lo conoces, este libro. Romanos, un libro hablando de la libertad que tú y yo hemos obtenido en Cristo. Y lo explica de la siguiente manera los conceptos de independencia y de esclavitud voluntaria al cual me refiero en este momento. Romanos 6, versículo 20. Cuando eras esclavos, estoy leyendo la versión nueva traducción viviente. Cuando éramos esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Qué dice el texto? En la versión, esta es la versión, como les digo, la nueva traducción viviente. Pero si tú lees otra versión, te dice de la siguiente manera: cuando eras esclavos del pecado, erais libres con respecto a la justicia, con respecto a hacer lo correcto. ¿Por qué eras libre o no estabas obligado para hacer lo correcto? Porque siendo esclavo, tú no tienes elección. Si tú eres un esclavo, tú no tienes elección, tú no tienes oportunidad de elegir. Y como esclavo al pecado, tú estabas obligado a pecar. Pero hoy, libre en Cristo, tienes otra oportunidad o tienes para elegir. Y el versículo 22 declara de la siguiente manera: Romanos 6:22. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado. ¿No dices amén? Tú y yo hoy somos libres del poder del pecado. Cuando tú y yo creemos en Jesús, somos libres, independientes. El pecado no nos puede esclavizar, porque por eso murió Jesús en la cruz del Calvario. Pero ahora que quedaron libres del poder del pecado. ¿Y qué dice el texto? Y nos hemos hecho siervos, nos hemos hecho esclavos de Dios. ¿Cómo? ¿Libres para ser esclavo? No, libres para poder elegir por Dios, libres para poder servir a Dios. Y esto es lo interesante, porque hoy cuando tú y yo le servimos a Dios, dice el texto, ahora hacemos las cosas que llevan a la santidad, que las cosas correctas, las cosas justas, las cosas buenas, y que dan como resultado la vida eterna, porque tú y yo hemos creído en Jesús. Amén. Si podemos
declarar que hemos sido libres. Podemos declarar que hemos sido libres, no solo del pecado, sino que hemos sido libres para elegir vivir de acuerdo a Jesús y gozar de una mejor vida. Amén. Yo puedo declarar esta noche que Jesús nos hizo libres para darnos vida eterna. Amén. Y una plática con un amigo, con un compañero de trabajo, me preguntaba, ¿y usted quiere vivir muchos años? Y mi respuesta fue, así como vivo hoy, no. Pero como me ha ofrecido Jesús una vida nueva, llena de felicidad, sin problemas, sin lágrimas, sin enfermedad, sí que quiero vivir. ¿Cómo obtenemos vivir así? Siendo libres, libres del pecado. Y eso solo lo logramos cuando creemos, cuando realmente vivimos y hacemos propio ese sacrificio sagrado de Jesús, el cual murió para que tú y yo obtuviéramos libertad. Hoy, no sé cuántos se van a desvelar hoy en la noche, pero mañana lo vamos a ver. Yo no soy mexicano, pero lo voy a ver, el grito en México. Cuando pensemos mañana, cuando pensemos en el concepto de independencia, en el concepto de libertad, recuerda que tú y yo hemos sido libres por Cristo. Amén. Y para Cristo. Que tu libertad, que mi libertad pueda servir a nuestro Dios y pueda alcanzar a muchos y darle a conocer a muchos cuán grande es el amor de nuestro Dios. Amén. Bendiciones, mis hermanos.